Bien, hola a todos, soy Ángel Gallardo Agudo de la Universidad de Málaga y voy a presentar mi contribución al Congreso de qué hablamos cuando hablamos de periodismo de videojuegos, una revisión bibliográfica. Bien, para empezar, es importante comprender la magnitud del videojuego como industria cultural y como industria del ocio audiovisual. Dentro de las industrias del ocio audiovisual, el videojuego es la industria más importante, al menos en términos económicos, ya que factura anualmente más que el cine y la música juntos. En España, concretamente, facturó más de 2.000 millones de euros en 2022. Desde su origen, bien es cierto que el videojuego ha sufrido una estigmatización que ha dificultado su reconocimiento como artefacto cultural. A pesar de esta estigmatización, por su penetración en la sociedad y por su desarrollo económico, se ha ido formando todo un tejido mediático alrededor del videojuego desde su origen, un tejido mediático especializado que en un primer momento se establecía sobre todo a través de revistas que tenían un alto componente amateur, aunque esta especialización, todo este periodismo especializado en torno al videojuego, se ha estado profesionalizando durante los últimos años. También dentro de la agenda generalista, por su desarrollo económico y por su penetración en la sociedad, el videojuego ha terminado por penetrar. El periodismo de videojuegos, por lo tanto, se dibuja como una subespecialización del periodismo cultural y, por tanto, cumple con las funciones que tradicionalmente se asocian a esta área. Una función informativa, una función mediadora, una función orientadora o prescriptora y una cuarta función educativa. Además de los soportes tradicionales donde se ha venido desarrollando, principalmente en papel o en texto en web, el periodismo de videojuegos está empezando a ocupar, al igual que las otras formas de periodismo o de periodismo cultural, otros espacios del entorno digital, como por ejemplo plataformas como YouTube o Twitch. Durante los últimos años, el periodismo de videojuegos ha recibido una cierta atención por parte de la academia, si bien es cierto que el volumen de publicaciones científicas sobre el tema aún es insuficiente en comparación con el interés que cada vez más medios prestan al videojuego y con su desarrollo y potencial económicos. Los objetivos de este estudio, por lo tanto, son, en un primer lugar, examinar el estado de la cuestión del periodismo de videojuegos en España y, en segundo lugar, trazar las posibles líneas de investigación de cara a futuros trabajos en esta materia. La metodología que hemos aplicado para responder a estos objetivos es una revisión bibliográfica de los artículos científicos que se han venido publicando desde el año 2000 en adelante en revistas indexadas en las principales bases de datos como JCR o Scopus, y al ser muy escaso el volumen de publicaciones científicas que se han recogido sobre el tema, también hemos considerado otro tipo de publicaciones en otros repositorios como capítulos de libro, etc. Bien, como bien hemos dicho, el volumen de publicaciones científicas sobre el tema es muy escaso y, por lo tanto, para exponer los resultados vamos a hacer un barrido de los principales trabajos en la materia en español. En primer lugar, tenemos que comprender que los primeros trabajos que se establecen sobre periodismo de videojuegos son trabajos sobre el mensaje, trabajos que concretamente estudian sobre todo el tratamiento del videojuego por parte de la prensa, mayormente por parte de la prensa generalista. En este sentido, el primer estudio de interés es la tesis doctoral de López Redondo, publicada en 2012. A través de un análisis de contenido se determina que el videojuego, si bien tiene una escasa presencia en la prensa, tiene el triple de presencia en la prensa digital que en la prensa de papel. También se determina que el videojuego en la mayoría de medios generalistas no tiene una sección propia, sin embargo sus contenidos se ubican o bien en la sección de tecnología o bien en la sección de cultura. En un tercer lugar se destaca que la prensa especializada sobre todo cumple una función de guía de compras. Esto se alinea perfectamente con una de las principales funciones del periodismo cultural que antes hemos mencionado, la función prescriptora o recomendadora. Por otra parte, en 2014, Trenta publica un estudio sobre también el tratamiento mediático del videojuego en la prensa generalista. En este caso, estudia el discurso que concretamente hacen los diarios El País, El Mundo y ABC sobre el videojuego. Y encuentra que se da el mismo discurso en los tres. Son 5 encuadres principales, entre los que se encuentran la legitimación del videojuego como un negocio rentable, su legitimación también en tanto que producto cultural, su legitimación, o más bien la legitimación del potencial económico de la industria del videojuego en España, y por una cuestión de un tratamiento superficial del videojuego,
se encuentran encuadres de consenso o bien de disenso. Bien, continuamos en 2017 con una investigación que también se encuadra en los estudios sobre el mensaje, y en este caso López Redondo aporta o busca rastrear cuáles son las principales fuentes que utilizan los periodistas especializados en videojuegos. Las principales fuentes que utilizan, se determina, son los portales internacionales o las notas de prensa de las propias distribuidoras o desarrolladoras. Estos portales internacionales se ubican en países donde tienen su sede las principales compañías relacionadas con el videojuego. Se destaca en este sentido el hermetismo de las desarrolladoras a la hora de proporcionar información sobre sus desarrollos y sobre los videojuegos, y a partir de aquí también se detecta que se publican rumores de internet como si fuesen noticias, quizá debido al escaso volumen de información que encuentran los periodistas especializados para nutrir sus contenidos sobre videojuegos. En 2019, Paredes Otero ahonda también en esta cuestión y confirma que se usa el rumor en la prensa especializada como noticia, y detecta sobre todo el predominio de tiempos verbales en condicional a la hora de publicar informaciones sobre hechos que no están del todo verificados. En 2019 también hay una investigación de Estaniol, Montaña y Planels, muy importante en este sentido, porque es la única de las publicaciones que hemos analizado que estudia la cuestión del receptor. Concretamente esta estudia la percepción de los jóvenes españoles de entre 16 y 35 años sobre el tratamiento del videojuego en los medios de comunicación. En este sentido, determina que los jóvenes consideran que la imagen que los medios de comunicación generalistas trasladan sobre el videojuego es una imagen negativa y muy asociada o bien a la violencia o bien a la adicción. Una imagen del videojuego, en definitiva, que difiere de la propia percepción que estos jóvenes tienen del videojuego y que deja de lado sus aspectos más positivos. En 2020, Manzano Zambruno y Paredes Otero introducen una cuestión de relevancia en el estudio sobre el periodismo de videojuegos, que es un componente de género. La introducción de esta perspectiva de género es muy importante y muy pertinente, debido a que tradicionalmente al videojuego le ha acompañado un cierto machismo, y también a su comunidad. Dentro de la industria del videojuego existe una importante brecha de género. Las periodistas especializadas determinan, Manzano Zambruno y Paredes Otero en este estudio de 2020, han sufrido acoso y discriminación en redes sociales y han recibido insultos de una naturaleza similar a los que podrían recibir sus compañeros hombres, insultos relacionados con su aspecto físico o cuestionando sus conocimientos sobre el videojuego. Bien, en 2021 López Redondo publica una importante investigación también en la materia, porque es la primera o de las primeras en estudiar la cuestión del emisor. Entre otros aspectos, su investigación de 2021 indaga en el perfil del periodista de videojuegos y determina, entre otras cuestiones, que 2/3 de los periodistas especializados trabajan de manera regular, pero solo 1/3 de los periodistas de la prensa especializada encuentra en esta área, en el periodismo de videojuegos, su principal fuente de ingresos. El prestigio de la información videolúdica, también determina López Redondo en este estudio, no es necesariamente paralelo al desarrollo de la industria del videojuego en España. En 2021, López Redondo también investiga, junto con Serrano Martín y Aramburu Moncada, un género concreto de esta especialización videolúdica. Concretamente, se trata del género de la crítica, un género de especial relevancia dentro del periodismo cultural, en el que, como hemos dicho, se enmarca el periodismo de videojuegos. En este caso, bajo la premisa de rastrear los orígenes de la crítica, se estudian las críticas o los análisis de la revista ZX, que fue el primer medio especializado en videojuegos a nivel nacional. Se detecta el uso de la calificación como un elemento recurrente y se postula, por lo tanto, ZX como la revista que instauró este elemento que hoy es común en muchas publicaciones de prensa especializada en videojuegos. Se trata de un valor numérico asociado a la obra en función de su calidad, a juicio del crítico o del autor de la crítica videolúdica. En cuanto al tratamiento de las obras en estos análisis que se analizan en la revista ZX, se detecta un tratamiento muy técnico y también se detecta
que las publicaciones no tienen autoría, a diferencia de la crítica videolúdica contemporánea, en el que el tratamiento no es exclusivamente técnico y en el que las publicaciones sí están firmadas con el nombre del autor. En 2022, Paredes Otero investiga acerca del periodismo de videojuegos en plataformas diferentes y en nuevos soportes, concretamente en YouTube en este caso. En un primer estudio vincula el periodismo de videojuegos al infotainment o al infoentretenimiento. Esto lo hace por la predominancia de los usos coloquiales dentro de los contenidos de periodismo de videojuegos que se encuentran en YouTube. En un segundo estudio, Paredes Otero hace toda una clasificación de los géneros en los que se podrían enmarcar los contenidos audiovisuales del periodismo videolúdico, en este caso en una plataforma como YouTube. En 2022, por último, García Borrego, Monte Rodríguez y Ruiz Aguilar continúan los estudios sobre el periodismo de videojuegos con perspectiva de género y analizan la presencia y el rol de la mujer dentro de esta especialización. En primer lugar, determinan que la brecha de género dentro de los medios especializados en España es una brecha inmensa, que hay medios en los que ni siquiera hay una sola mujer en plantilla y que la cifra en general no alcanza ni siquiera el 1 de cada 5 trabajadores. Con respecto al rol que tiene la mujer en la especialización videolúdica, se hace un análisis masivo de las críticas de videojuegos que se publican entre 1997 y 2022 en toda una serie de medios especializados en España. De todos los análisis o de todas las críticas analizados, apenas un 3,6% se detecta que estén firmados por autoras, firmados por mujeres. Por lo tanto, el rol de la mujer en este sentido es muy menor. Bien, con respecto a las conclusiones, destacamos en primer lugar que el volumen de publicaciones sobre el tema, sobre el periodismo de videojuegos, es muy escaso a pesar de el desarrollo y el potencial económico del videojuego como industria y de que cada vez más medios le prestan atención. Aunque es cierto que el volumen de publicaciones ha aumentado notablemente desde 2019. En cualquier caso, se distinguen dos fases principales en la investigación del periodismo de videojuegos. Una primera fase, entre 2012 y 2019, en la que sobre todo se estudia la cuestión del mensaje y concretamente del tratamiento mediático que los medios, sobre todo generalistas, hacen del videojuego. Y una segunda fase, entre 2019 y 2024, en la que sobre todo se estudian cuestiones también relacionadas con el mensaje, pero se incorporan otros elementos como el estudio del emisor, el estudio del receptor o el estudio de especificidades de esta área. El estudio predominante, de nuevo, en cualquier caso, es sobre el mensaje. Y en cuanto a las conclusiones de este trabajo, establecemos algunas líneas de investigación. Tenemos que tener en cuenta que es tan escaso el volumen de publicaciones sobre el tema que las líneas de investigación posibles que se pueden dibujar son muchas, pero nosotros establecemos tres principalmente. En primer lugar, el estudio de la situación laboral de los periodistas de videojuegos a raíz de las conclusiones de estudios previos en la materia, sobre todo de López Redondo en 2021. La evolución del tratamiento mediático del videojuego, si bien es cierto que ya hay algunos estudios, sobre todo en la primera fase que hemos definido de estudios sobre el periodismo de videojuegos, que tratan la cobertura mediática por parte de la prensa generalista del videojuego. El desarrollo de este medio de expresión en los últimos años ha sido tal que el tratamiento ha podido cambiar y por lo tanto sería de interés evaluar cómo ha sido la evolución del tratamiento mediático del videojuego en este sentido. Y por último, el receptor es una cuestión poco estudiada dentro del periodismo de videojuegos, la audiencia o los lectores de estos contenidos, y también se podrían estudiar con una perspectiva de género. Bien, pues esto sería todo. No me queda más que darles las gracias por su atención. Aquí tienen mi correo electrónico para cualquier duda que les pueda surgir. Muchas gracias por todo y un saludo.